Bien, estamos listos para hablar ya de nuestros hijos y en este caso nos vamos a abocar a las hijas. Y es que cuando verdaderamente los jóvenes inician sus relaciones sexuales aproximadamente en un promedio de 13 años, verdaderamente hay posiciones divididas en las madres, algunas que pudieran llamarse alcahuetería u otras que alientan y digamos ayudan a que puedan realmente protegerse. Hoy tenemos a dos expertos, la ginecóloga Mariel Soto y el abogado Pedro Chávez, que nos van a ayudar pues a discutir, diría yo, ¿verdad? A conversar sobre este tema y a poder orientar de la mejor manera a los padres que están allá en casa. Muy buenos días. Buenos días. ¿Cómo están? Buenos días. Muy bien. Quizá para empezar, Mariel, poniéndonos en el caso de una muchacha de 15 años que arranca sus relaciones sexuales, la ginecóloga o el médico le recomendó un DIU, pero la mamá, por ejemplo, en esa situación se niega a que ella se lo ponga y dice que está demasiado joven para ponerse el DIU. Bueno, con respecto a la anticoncepción en la adolescencia, sí es un rubro, ¿verdad?, que crea mucha inquietud. Claro. Con respecto a lo que son los anticonceptivos en general, pues sí hay que diferenciar los grupos etarios entre mujeres de 10 a 14 años y mujeres de adolescentes de 15 a 19 años, porque aún a los 19 años la Organización Mundial de la Salud considera que son muchachas adolescentes. Sí, en ese caso concreto de la del dispositivo intrauterino, sí requiere una manipulación, ¿verdad?, a la colocación y que tiene unos pequeños riesgos que requieren una conversación con la paciente y pues tal vez me puedan ayudar aquí el licenciado porque sí la parte legal en cuanto a que lo que es muy instrumental. Común, por cierto, doctora, es muy en común pacientes que... tan jóvenes colocar un dispositivo no es la primera consulta. Ellas generalmente consultan por anticonceptivos orales. Ah, ok. Pero en ese caso concreto sí habría que tener una conversación con ya sea el padre o el encargado, porque sí implica una manipulación para la paciente que puede generar tal vez un riesgo como dolor, sangrado, y sí sería adecuado que esté acompañada en esos casos, ¿verdad? Entonces, si la paciente tiene algún familiar que la acompañe y dé el consentimiento, ella expresando que desea colocárselo, no habría ningún inconveniente, digamos, para ella como mujer. Ahora, Pedro, ¿aquí hay alguna implicación legal en el caso, digamos, que la paciente con el médico decidan hacer el procedimiento sin consentimiento de los padres? Sí, claro. Hay varias aristas de índole estrictamente legal, ¿va? De que primero hay que diferenciar. Una menor de 15 años no se le puede implantar un método anticonceptivo. ¿Por qué? Porque la ley prohíbe que se tengan relaciones con esa persona. Entonces estaría habilitando, hay incluso responsabilidad profesional si lo hace. En el caso de ser mayor de 15, pero menor de 18, hay que analizar varios elementos. En primer lugar, todavía los padres de familia mantienen lo que es la guarda, crianza y educación, la protección legal que les da el Estado para administrar lo que es el desarrollo psicoemocional del menor. En ese caso, tendría que contar cualquier procedimiento médico, salvo que estuviera de por medio la salud de la menor. Entonces, en ese caso sí. Ahora, específicamente sobre el DIU, tenemos que tener claro de que es un anticonceptivo que va más allá de un simple anticonceptivo, porque es un anticonceptivo que es abortivo. O sea, ahí incluyen cosas de índole religiosa, de mentalidad, psicológicas, que van más allá de lo que una menor de 18 años tiene la capacidad para poder decidir libremente. Entonces, un médico, si va a recomendarle eso, tiene que tener todavía más cuidado, no solo por su responsabilidad profesional, sino porque además está entrando en una área que eventualmente el deslinde entre lo que es el aborto consentido o no consentido está muy, muy leve, y ahí podría eventualmente haber hasta otros delitos que se pueden generar. Entonces, la recomendación es no utilizar el DIU en ese procedimiento, salvo que estrictamente sea necesario. Y ahora hay que analizar el fondo de familia, qué es lo que está pasando, porque la menor inició su vida sexual tan temprano, qué es lo que está sucediendo en la familia, por qué está ocurriendo esas circunstancias. O sea, hay toda una valoración no solo estrictamente médica, sino también legal y socioeconómica que hay que analizar para poder tomar una recomendación. Ahora, a nivel salud, ¿qué repercusiones podría tener que la joven empiece tan temprano con este tipo de anticonceptivos? Con específicamente los dispositivos intrauterinos.
Bueno, En general, ¿verdad? Diría yo, inclusive las quería, pastillas también. quería diferenciar un poco lo que dijo el licenciado respecto a los dispositivos intrauterinos, porque hay dispositivos de cobre y actualmente unos que liberan medicamentos que se llama levonorgestrel, como el Yaides y la Mirena. Esos dispositivos pues no se pueden considerar abortivos porque lo que hacen es engrosar el moco cervical y impedir el paso de los espermatozoides. Entonces ahí hay como una línea un poco delgada entre separar los dispositivos que son de cobre con los que son liberadores de levonorgestrel, ¿verdad? De un medicamento que hace el efecto como si la pastilla, como si, por ejemplo, la mujer tomara pastilla anticonceptiva de la micropíldora, por ejemplo. Entonces, ahí sí hay que separar eso. En cuanto a lo que son los riesgos para la mujer, en realidad no se ha podido asociar en diferentes estudios aumentos de riesgo a largo plazo para la salud de la mujer utilizando anticonceptivos desde muy joven. Ok, ahora, en el caso, por ejemplo, de este tipo de situaciones, hay muchas mamás que sienten o piensan que esto es una alcahuetería, el hecho de apoyar a las hijas con estos sistemas o métodos anticonceptivos, ¿verdad? Y como que empujarlas y dejarlas a la libre. ¿Hasta qué punto? Porque, digamos, lo que la mamá piense versus lo que la hija esté viviendo, decida y quiera. Claro, ahí, Patricia, el tema importante, necesario, volver a distinguir. Menos de 15, Quiera ahí o no quiera. no se debe aplicar. Más de 15, volvemos a un tema importante, es cuál es la educación sexual que ha vivido esa menor, en cuál es el encuadre estrictamente familiar que se está viviendo, por qué hay esa actividad, dónde están los valores que interfieren en esa situación, y entonces ahí volvemos a otro tema, ¿qué es lo que es más conveniente? Porque hay una protección del Estado al menor. La protección del Estado al menor es su desarrollo temprano desde el punto de vista sexual, o es la adecuada comprensión de lo que significa la sexualidad. Si tenemos claro eso, en principio debería decirse que no deberían de estar los menores de edad teniendo relaciones sexuales. Ese es el principio general. Claro. Hay condiciones especiales que se pueden dar en un núcleo familiar que hace que se dé. Y esto, ante una situación de ese tipo, sí puede traer responsabilidad, y el padre tiene que tomar la decisión, o madre, o sea, aquí estamos padre en sentido genérico, es el que toma la responsabilidad. Ahora, si fuera por una situación específica que necesitara de salud, porque puede ser que se le esté suministrando un anticonceptivo no por la parte sexual, sino porque tenga algún trastorno, por ejemplo la endometriosis, que haga en un momento dado que se le suministre para que no le venga el periodo durante X cantidad, porque hay un proceso que se tiene que atacar de esa forma, que algunos médicos lo utilizan de ese Sí, o procedimiento, dermatológico, o cualquiera de esos. situaciones En diferentes. dicho evento, la madre o el padre no podrían oponerse, porque está la salud de por medio, y si se oponen, se le puede solicitar mediante el Patronato Nacional de la Infancia o directamente acudiendo el médico con la parte de salud que le corresponde para que el juez se lo autorice, y es un procedimiento que el juez de familia lo autoriza para que se lleve a cabo. Perdón, pero estamos hablando en pacientes menores de 14 años. Menores de 14 años. Correcto. El Ahí tema me es menores gustaría de 14. agregar una estadística que el licenciado tiene razón, se ha visto que en pacientes de 10 a 14 años es 30% más o menos de la población que inicia relaciones sexuales en esa 30%, es bastante importante. Bastante y alto. generalmente, según el INEC, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, la gran mayoría de esas mujeres jóvenes tienen la pareja con la que inician la relación sexual son mayores de edad. Entonces es muy importante que los padres de familia sepan esa información, porque siempre hay que indagar al respecto, siempre tratar de conversar en cuanto a educación sexual con su hijo. Y posteriormente, de 15 a 19 años, generalmente los que llegan a la consulta son muchachas que tienen su pareja un poco más estable, una relación ya de noviazgo, y suelen venir acompañadas con ellos o con alguna amiga o familiar. En ese sentido, perdón, sí hay una jurisdicción, digamos, al respecto, en el código de niñez y adolescencia, de que si la paciente, aunque no venga con el padre o encargado, solicita información o orientación acerca de su salud, en este caso la anticoncepción es un rubro de salud, pues el médico tiene la obligación de brindarle esa información. Ok, ahora en el caso del acompañamiento, por ejemplo, hay muchas muchachas o niñas o chiquillas que quieren ir a una cita con un ginecólogo, ¿verdad? Una ginecóloga, pero de repente no quieren ir con los padres, no quieren ir con la mamá porque les incomoda lo que vayan a decir. ¿Qué es lo común? ¿Con quién vienen? Y si no, ¿cómo tratarlo también con la experiencia que usted tiene?
De las pacientitas menos de 14 años, usualmente siempre vienen con algún familiar, porque sí es obviamente intimidante venir ante un médico, ¿verdad? De esa edad. Sola, claro. Exacto, pero sí del grupo de edad de 15 a 19 sí pueden a veces venir solas o con algún amigo o amiga. En ese caso, uno lo que puede hacer es, como le digo, brindar la orientación, pero no se puede ir más allá de examen físico o instrumentación si no hay un adulto que le sea responsable, según la ley, ¿verdad? Amparándonos en la ley. Esa sería una adecuada práctica médica. Ahora, ¿cuál sería la idea a nivel, digamos, no sé si legal o recomendación, Pedro, en ese caso, permitir o dejar que la chiquilla vaya sola a una cita, a una primer cita o a las primeras, qué sé yo, con un ginecólogo? Hay varias cosas que tenemos que analizar. Retomando el tema anterior, el grupo de las menores de edad que inician las relaciones sexuales y que quedan embarazadas, según la información estadística del PANES, el 90% de las menores de edad, su pareja la duplica, triplica y hasta 4 veces su edad. O sea, Híjole, ese sí. dato es bien importante porque significa que lo que estoy diciendo es una habilitación a ese tema de una persona mayor, porque es el que le está diciendo, mire, mejor vaya donde el médico, vaya donde el ginecólogo porque no quede embarazada. Esa información no es el compañerito menor de edad, no. Ese es un mayor que está pensando en no tener una responsabilidad. Exactamente. Sí. Entonces, partiendo de eso, esas primeras citas debería ser acompañada por un mayor. Es más, para efectivamente, como lo dice la doctora, en el momento en que haya que hacer algún procedimiento, se requiere la presencia de un mayor de edad responsable, que pueda dar la autorización. De lo contrario, podría incluir hasta una falta ética el profesional de medicina que lo haga sin esa autorización. Entonces, en ese caso, sería conveniente que lo acompañe un familiar, en este caso el padre, la madre, una tía, que tenga acceso a la parte de guarda, crianza y educación. Ahora, no es necesario en todos los casos que sea acompañado. Hay personas que son muy maduras, que requieren una primera cita, que no van porque simplemente es una situación de pena, de pudor, que es entendible, y aspectos también religiosos que hay que tomarlo en consideración. En ciertas religiones eso está casi que vedado, pero los hijos no practican sin religión, entonces lo ven con una libertad más natural. Entonces hay que analizar cada caso en concreto. En esto no se puede decir todos son iguales, no, hay que ver la circunstancia y la situación que se presenta para ese menor, y repito, aquí el tema es priva el interés de protección del menor. Ahora, en estas citas, por ejemplo, con chiquillas menores de edad, ¿cuáles son las mayores inquietudes, las consultas más recurrentes, doctora? Bueno, anticoncepción, definitivamente, y después irregularidades menstruales. Eso es un tema que se aborda bastante en la consulta con adolescentes, chicas que han iniciado su menstruación, y los primeros años es normal que suceda cierta irregularidad por inmadurez del control, digamos, cerebral de la regla, pero después de 2 años eso tiene que irse regularizando, y muchas veces no es el caso, ya sea que se presente en exceso de cantidad la sangre o que no sea, no venga todos los meses. Eso usualmente son las consultas digamos, por las que consultan más las pacientes, ¿verdad? ¿Y los temores que puedan expresarle, digamos, en este proceso? Bueno, por ejemplo, las infecciones vaginales, infecciones por enfermedades de transmisión sexual, sí, digamos, tal vez ahí se nota un poco la participación del Ministerio de Educación Pública, que ha estado tratando de implementar la educación sexual en las escuelas, en los colegios, porque sí llegan con cierto temor en cuanto a las enfermedades de transmisión sexual. Entonces, en cuanto a lo que es orientación y todo eso, sí hay mucha consulta. Y en orientación, bueno, usted lo comentó ahora de primero, el riesgo de embarazo, que es una de las prioridades que tienen interés. Sí, en cuanto a lo que son pacientes menores de 15 años, usualmente no comprenden el riesgo que puede generar una relación sexual asociada a un embarazo. O sea, saben que eso puede suceder, pero no creen que les vaya a pasar a ellas, sí, ¿verdad? Como que uno piensa que no se va a enfermar nunca. Sí, exacto. Sí. Ahora, yo sé que el mundo ha cambiado y las formas de pensar y todo, pero de repente la gente todavía se pregunta, si mi hija saliera embarazada en una relación, ¿verdad? X, ¿pudieran los padres obligarle a casarse? Bueno, no podrían si es menor de edad, vamos, porque es más, para nosotros como notarios públicos o ninguna vez, la ley nos prohíbe hoy día hacer matrimonios de menores de edad. Antes de los
Antes de los 18. Okay. Antes sí se permitía. Sí. ¿Verdad que Incluso sí? antes eso hubo un cambio radical, porque eso permitía satisfacer de que ante una situación que se dio, borramos todo, lo limpiamos, le damos un margen de legalidad y de regularidad con el matrimonio. Y esos matrimonios no funcionaban en la realidad. Y entonces permitía de que se diera la relación, porque en el fondo y en la recomendación de muchos colegas, cuando tenía una situación de que incluso era un mayor de edad, un hombre que la diferenciaba de 2, 3 o 4 veces la edad, es casate. Esa es la solución legal para hacerlo. Entonces, eso se eliminó. Hoy día no lo podemos hacer. Está prohibido por ley hacer el matrimonio de un menor de edad, así que no lo podría obligar. Ok, cancelado. En ninguno de los casos, cancelado. Ahora, mayor de edad, tampoco. Porque ya tiene la libre decisión. O sea, en ninguno de los casos podría obligarse a hacer, casarse en matrimonio. Ok, vamos con consultas, por ejemplo. El hecho de que... No, vamos a empezar con una pregunta que entró de una mamá, bueno, de una chiquilla menor de edad que dice: mi mamá no me deja cuidar a mi bebé porque ella dice que tiene la patria potestad, porque ella es menor de edad. ¿Esto es cierto? Es cierto que tiene una patria potestad, pero ahora la nueva madre tiene patria potestad, ejerce los controles sobre su hijo. Eso es una concepción muy arcaica, de que los hijos son mi pertenencia yo manejo sobre ella y lo que venga sobre ella. Es un concepto bastante antiguo. Hoy día le puedo decir no. La verdad es que simplemente si nace ese menor, la libre administración es de irresponsabilidad. Primera es de esa menor que ha estado embarazada. Entonces, hay toda una serie de programas que maneja el Patronato Nacional de la Infancia, desde la ayuda con una línea que es 802 26 26 26 3 veces 26, en el cual le dan todo un asesoramiento sobre lo que se debe de manejar en ese concepto, cómo darle el apoyo, incluso le dan beca para lo que se mantenga en el estudio de 100,000 colones, le dan atención psicológica y legal para que esas situaciones no ocurran y que venga y nazca un bebé que tenga una madre, un padre, lo mejor preparado posible a esa edad. No es que está perfecto, pero lo mejor que se pueda. Ahora, en el caso de las muchachitas cuando salen embarazadas, por ejemplo, y muchas veces lo mantienen en secreto por largo rato porque hay temor de enfrentar la situación, esto y que no tenga el acompañamiento evidentemente de una pareja estable o de una pareja que la acompañe, que vayan a las citas regulares, ¿esto qué repercusión podría traer, doctora? Muchísimas, ¿verdad? El control prenatal está establecido por algo, porque a través de él podemos diagnosticar o darnos cuenta de la evolución del embarazo, si está un embarazo con evolución normal o si hay algún factor que pueda desencadenar algún evento desfavorable. Entonces, ocultar el embarazo, aparte de las repercusiones psicológicas y todo lo que acarrea, digamos, eso en la mujer adolescente, a nivel médico también puede aumentar el riesgo de enfermedades y que de por sí están aumentadas en mujeres embarazadas muy jóvenes, ¿verdad? Menores de 15 años, hay un aumento importante de bebés con bajo peso al nacer, aumento de riesgo de hipertensión del embarazo, o sea, enfermedades que realmente pueden ocasionar pérdidas. Un daño importante. Ahora, ¿qué pasa? Tenemos otra pregunta de un televidente que dice que cuando un padrastro quiere echar de la casa a la menor que está embarazada porque se queja de que ahora se convierte en una doble carga, ¿qué pasa ahí a nivel legal, Pedro? No debería y no podría, ninguna de las dos cosas. En primer lugar, padrastro, sea legal o no legal, o sea, que existe una relación entre la señora, sea formal, casados o no casados, el que asume ese rol, asume lo bueno de esa relación, pero asume también, digamos, lo malo, las responsabilidades que implican. Entonces, ese no es un motivo para decirle no puedo dejar que se vaya. Ahí tendría responsabilidad de índole hasta incluso penal, si él ha hecho un abandono, si causa un daño a la menor, si se muere el bebé, ahí hay responsabilidad. En este caso el padrastro actúa como un buen padre de familia y tiene que así hacerlo, y dentro de la diligencia de un buen padre de familia es atender a esa menor, decirle váyase. Ahora, ¿qué pasa con la pensión? Por ejemplo, si yo le doy pensión, bueno, los papás le dan pensión a una chica menor de edad y la chiquilla queda embarazada, ¿el papá puede retirarle la pensión? Hay varios supuestos que tenemos que analizar. El primero de los supuestos es: requiere mayor atención la menor en esas circunstancias y está siendo cubierta por el padre biológico, sea mayor o menor. Si no la necesita, porque puede ser que ocurra esa situación, mire, no quedó embarazada, no se va a casar porque no puede, pero el padre dice, no, eso es un hijo mío,
y la va a atender y le da Claro. toda la manutención correspondiente, ahí ya no necesita la pensión. El padre podría decir, ya no la necesita. Pero más bien lo sucede todo lo contrario. Estadísticamente nos da otra información. Y es que más bien esa menor necesita de toda una serie de cosas porque el padre hace la huida, se va, no aparece. Entonces, en ese caso, más bien, tiene derecho a pedir un aumento de pensión. Porque las condiciones de la pensión depende de quién la necesita y de quién la da. Y estén o no estudiando. Y estén o no estudiando en esas circunstancias porque todavía es menor de edad. Es su responsabilidad. Bueno, comunicación, ¿verdad? Al final, y Exactamente. estar muy cerca de los hijos, no hay de otra. Muchísimas gracias, doctora. Pedro, muchísimas gracias placer. por toda esta Con mucho información gusto. y a manejar de la mejor manera en cada núcleo, en cada hogar, esta temática. Verónica, continuamos.